común. Tiene la palabra el señor Gómez Reino Varela. Gracias, presidente. La no aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2019 nos ha llevado a mantener los del señor Montoro, los del Partido Popular, prorrogados, lo que ha determinado que las partidas previstas en los presupuestos de la Seguridad Social sean insuficientes para afrontar los incrementos del gasto en pensiones que se ha producido en el año 2019. Por ello se requiere ahora un ajuste contable que permita afrontar el pago de las prestaciones, de acuerdo con la Ley General Presupuestaria y una vez descartadas otras opciones por inviables. La única posibilidad que le queda a la Seguridad Social es financiar esta ampliación de créditos con cargo al incremento previsto de ingresos durante este ejercicio económico. Paralelamente, y con vistas a garantizar el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social, se autoriza en el Real Decreto Ley, que debatimos hoy, el incremento en 600 millones de euros de las transferencias que el Estado realiza a la Seguridad Social. Puesto que estas medidas son necesarias para garantizar el pago de las pensiones y no existen otras opciones para afrontar su pago, nuestra posición va a ser favorable a la convalidación de la norma. No obstante, la medida propuesta es sintomática de las tensiones financieras que atraviesa la Seguridad Social y de la necesidad de un planteamiento global orientado a incrementar los ingresos de la Seguridad Social. Ni la Seguridad Social en su conjunto ni su sistema de pensiones tienen por qué ser financieramente insostenibles debido al envejecimiento de la población y a otros factores. Existe un espacio para la decisión política que permite introducir las reformas internas y externas al sistema público de pensiones que sean necesarias para garantizar la sostenibilidad financiera y al mismo tiempo para que se proporcione pensiones suficientes y adecuadas para las actuales y futuras generaciones, tal como exigen los principios constitucionales contemplados en los artículos 41 y 50 de nuestra Constitución. Conseguir un equilibrio financiero del sistema de seguridad social y de las pensiones en particular no tiene que pasar necesariamente por una reducción de las prestaciones del sistema, sino por una racionalización interna del mismo y por la predisposición de otras fuentes externas de financiación. Recientemente hemos comprobado que cambiando las políticas públicas se puede mejorar la recaudación de la Seguridad Social. El acuerdo presupuestario, con nosotras supuso la aprobación de la subida del SMI y el pequeño destope del 7% de las bases máximas de cotización. Esto ha favorecido no solo el incremento de los salarios, sino también el de las cotizaciones, lo que ha redundado en un aumento de la recaudación. Nuestro grupo considera imprescindible adoptar nuevas medidas, además de las ya aprobadas, para seguir incrementando los ingresos de la Seguridad Social. Así deberíamos suprimir el tope máximo de cotización, lo que aportaría al sistema 7.000 millones de euros, suprimir las tarifas planas, bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad Social, que no sirven para fomentar la creación de empleo y que para lo único que sirven es para abaratar los costes de las contrataciones que las empresas iban a hacer igualmente y que suponen una fuerte pérdida de ingresos, a nuestro juicio injustificada, para la Seguridad Social. Luchar contra el fraude a la Seguridad Social, potenciando la actividad de inspección de trabajo mediante la realización de campañas en aquellos sectores en los que se ha detectado mayor fraude, lo que se estima que aportaría al sistema unos 6.000 millones de euros, asumir por parte del Estado los gastos de gestión administrativa de la Seguridad Social, 4.000 millones de euros, financiar el sistema público de Seguridad Social vía impuestos a través de los presupuestos generales del Estado, cuando las cotizaciones sociales no alcancen para garantizar unas pensiones adecuadas, actualizadas y suficientes. Debemos recordar que las pensiones públicas constituyen un derecho de los ciudadanos y las ciudadanas y el Estado debe proveer los recursos necesarios para hacerlo efectivo. La presión fiscal en España es sensiblemente inferior, además, como saben, a la media de la eurozona, por lo que hay un amplio margen para avanzar por este camino. La mayoría de los países de nuestro entorno financian las pensiones también con impuestos en mayor o menor medida, lo que sin duda avala esta posibilidad. Un aumento de la presión fiscal de 1,2 puntos durante entre 5 y 10 años permitiría recaudar del orden de 12.500 millones de euros. En definitiva, si bien para atender la necesidad urgente de hacer frente al pago de las pensiones en este ejercicio es necesaria la adopción de las medidas contempladas en el presente Real Decreto, que apoyaremos, no podemos perder de vista la necesidad de afrontar los grandes retos que el mantenimiento del sistema público de pensiones exige. Mencionar finalmente que no mostramos tampoco objeción a la modificación del artículo 1 del Real Decreto 15/2019, por el que se adoptan medidas urgentes para la organización
de la Conferencia de Naciones Unidas contra el cambio climático. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el